Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Qué gusto poder saludarles a través de este medio, poder compartir con ustedes a través de este video una enseñanza, una predicación, como lo hicimos ayer y espero que haya compartido con su familia. Esa es la idea de que cada estudio, cada predicación usted pueda compartirla también ahí en medio de su familia, no en forma individual como a veces solemos hacer, que en forma solamente individual reflexionamos o hacemos un devocional. Hágalo a través de familia, ¿ya? Con su familia pueden reflexionar, pueden, si quieren, también comentar a través del WhatsApp, del video, ¿no es cierto?, que estoy mandando. Así que pueden mandar sus comentarios, si tiene alguna cosa que agregar también, lo puede hacer también a través de ese medio, ¿ya? Así que saque provecho, ¿no es cierto?, a estos estudios, a esta predicación y pueda hacer sus propias reflexiones también. Eh, Todavía estamos en cuarentena, no sabemos hasta cuándo vamos a estar trabajando de esta forma, ¿no es cierto?, llegando ante ustedes a través de estos videos. Esperemos que el Señor pueda pronto ya eh, abrir las puertas, ¿no es cierto?, de nuestras casas y podamos salir nuevamente, podamos hacer nuestra vida normal nuevamente. Nadie se esperaba esto hasta hace un tiempo atrás. Jamás nadie se imaginó que iba a pasar algo así. Habíamos visto otras pandemias en el mundo, ¿no es cierto?, pero muchos años antes, pero no con esta magnitud que tiene esta pandemia que ha atacado a todo el mundo. Así que debemos seguir rogando al Señor, ¿no es cierto?, que Él tenga misericordia de nosotros. Busquemos a través de su palabra, a través de buenas páginas. Hay muchas páginas y muchas predicaciones buenas a través de internet que usted puede encontrar también. Iglesias bautistas que están haciendo, ¿no es cierto?, de este tipo de videoconferencias. Usted puede buscar al Señor también a través de estas enseñanzas. Nosotros como iglesia lo estamos haciendo a través de este medio, no hemos podido también lograr poder hacerlo de otra forma, pero mientras podamos vamos a seguir haciéndolo a través de estos videos y que usted pueda tomar bien esta enseñanza. Amén. Oremos al Señor para que nos bendiga hoy día y podamos sacar el máximo provecho a lo que queremos compartir. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por lo hermoso que eres, por lo bueno que eres con nosotros, porque nos permites, Señor, un día más, un domingo más. Señor, este domingo lo guardábamos para juntarnos, para reunirnos como pueblo, pero no se nos ha permitido todavía, Señor, y respetamos a nuestras autoridades por ello, para poder cuidarnos y no infectarnos, Señor. Ayúdanos a poder tenerte siempre presente, Señor, en toda nuestra vida y poder pedirte que cada vez que podamos estudiar de tu palabra, podamos leerla, podamos meditar en ella, como decíamos ayer, Señor, que sea tu palabra sembrando esa semilla preciosa en cada uno de nuestros corazones. Te pedimos tu presencia también en estos estudios, en estas predicaciones, y que tú bendigas a cada una de las familias, Señor, que se encuentran escuchando, viendo estos videos, Señor, y poniendo atención también a la enseñanza de tu palabra. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el título de esta predicación es ¿a quién llega la misericordia de Dios? Es una pregunta, ¿no es cierto?, que nos hemos hecho en estos días de pandemia, en donde antes nadie se imaginó buscando la misericordia de Dios. Muchos estaban lejos de Dios y hoy día buscan de su misericordia. Pero ¿a quién llega la misericordia de Dios? ¿Quiénes son los beneficiarios, por decirlo, de la misericordia de Dios? ¿Se acuerda usted de la historia de los nivitas? ¿No es cierto? Nínive era una ciudad muy grande en donde ocurren muchas cosas. ¿Quiénes eran los nivitas? Los nivitas eran personas que no adoraban a Dios, al Dios verdadero por lo menos, tenían otros dioses que ellos adoraban, pero no al Dios verdadero.
eran personas muy corruptas, muy malvadas, muy despiadadas, podría decir algún comentarista bíblico, ¿no es cierto? Y eso los hacía alejarse mucho más de Dios. Pero sus actos malvados, sus actos despiadados, llegaron sí a los ojos de Dios, y Él decide destruir a Nínive por completo. Pero antes de destruirlo, Él manda a un profeta a Nínive para hablarles un mensaje muy especial. Este profeta es llamado Jonás. Sabemos la historia de Jonás, ¿no es cierto? Pero no la vamos a repetir. Yo me imagino que usted se la sabe, y si no, busque en el libro de Jonás, del profeta Jonás, y se va a dar cuenta qué cosas le pasó al profeta. Pero hoy día nuestro foco está en el pueblo de Nínive. En Jonás capítulo 3, verso 4, dice la palabra del Señor así: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esos 40 días no tienen que ver con la cuarentena, por si acaso. El mensaje de Jonás era de que iba a destruir Nínive en 40 días, que Dios iba a destruir a Nínive, y obviamente lo iba a destruir por la maldad que había en el pueblo, en la ciudad completa, desde el rey hasta el último de su reino. Eran personas muy despiadadas. Algunos comentaristas hablan de que era tal malvada esta ciudad que ellos no se conformaban solamente con conquistar otros pueblos, ¿no es cierto?, guerrear y conquistar otras tierras, sino que eran despiadados con las mismas personas que vivían ahí, con sus enemigos. Los agarraban, los amarraban de los pies y los arrastraban en caballos, y así los mataban. Era una forma de tortura muy despiadada que tenían. Eran malvados, desde, como le decía, desde el rey hasta el último. Y aquí llega Jonás con este mensaje, ¿no es cierto? Él demoraba en cruzar la ciudad varios días, y era potente el mensaje de este profeta al decirles: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y pasaba algo impactante. Si usted ha leído la historia antes, pasa algo muy impactante. La rapidez de su conversión que tuvieron ellos, ¿no es cierto? Aunque el mensaje, ¿a quién se le ocurriría entregar un mensaje así hoy día, que caminen por las calles y diga: si no se arrepienten, Dios va a destruir? Y yo creo que el tono que usó Jonás no era un tono muy suave tampoco, porque él tenía rabia y él estaba seguro de que no se iban a arrepentir. Jonás creía eso y esperaba esa destrucción de parte de Dios, pero tenía que hacerle caso y tenía que hacer lo que Dios le había pedido que hiciera. Cuando escucharon a predicar a Jonás, ocurrieron dos acontecimientos tremendos, pero que fueron inmediatos. El primer acontecimiento grande que hubo, ¿no es cierto?, desde el rey hasta el último súbdito se arrepintieron, ¿no es cierto? Dice la palabra del Señor que se pusieron ropas, eran sacos, verdaderos sacos, como los sacos de papa, ¿no es cierto?, que usted conoce, o de harina, de esos que son de nylon. Se pusieron esos sacos que pican enormemente, se sentaron en el polvo, se echaron ceniza sobre la cabeza, desde el rey hasta el último de los súbditos. Se arrepintieron. Y no solamente hicieron eso, sino que ayunaron. Y no solamente ayunaron las personas, hicieron ayunar también incluso a los animales. Qué tremendo, ¿verdad? Tremendo convertimiento, tremendo arrepentimiento, tremenda misericordia que fue mostrada, ¿no es cierto?, de parte de Dios, ¿no es cierto? Mandó incluso el rey
al heraldo, ¿no es cierto? El heraldo, el encargado de comunicar las noticias oficiales, ¿no es cierto? Era el encargado de entregar las noticias oficiales de parte del rey. ¿Y qué era? Que se proclamara el nombre de Dios y buscaran, ¿no es cierto?, arrepentirse de sus pecados. Eso es lo que buscaba esta proclamación, de que el pueblo se arrepintiera y pidiera perdón a Dios. Proclamar el nombre de Dios dentro del pueblo. Hermosa reacción, tremenda reacción de parte del rey, ¿no es cierto?, hacia todo el pueblo. Y me parecía mucho que, y cuenta también la historia, y no solamente la historia bíblica, sino que la historia de los reyes antiguos, ¿verdad? El rey mandaba y lo que decía el rey se hacía. Nadie cuestionaba su palabra. Así que lo que decía el rey debían hacerlo todos. Así que todos, según lo que dicen los comentaristas, todos fueron, ¿no es cierto?, e hicieron lo que el rey les pidió. No alimentaran incluso a sus animales, sino que iban a tener ayuno, iban a tener días de ayuno y arrepentirse. Y a ver si tocaba esas acciones el corazón de Dios, ¿no es cierto? Dice el verso 5 del capítulo 3. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿No es cierto? Y llegó, y el verso 8 dice, al final del verso 8 dice, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿No es cierto? Cuando les habla, conviértase cada uno de su mal camino, reconociendo que hasta donde estaban ahí, hasta donde habían vivido su vida, no lo estaban haciendo bien. El ser humano siempre sabe cuando no lo hace bien, cuando peca, cuando no está en un camino bueno. Siempre sabemos cuando es así, cuando no estamos haciéndolo bien. Siempre el hombre se da cuenta, no es que, es que no me di cuenta que era malo, que cometí pecado. No, el hombre tiene conciencia siempre de que comete errores, comete pecado y que peca delante de Dios. Siempre existe eso. Así que este rey, conviértase, dice, cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. La rapiña, me llamó mucho la atención, lo busqué en otra Biblia, tengo una Biblia católica de lenguaje sencillo, y habla justamente de eso. Verso 8, dice, cúbranse de sayal, hombres y animales, invoquen fervientemente a Dios, que cada cual se convierta de su mala vida y de sus acciones violentas. La rapiña, que le llama la 60, la Biblia 60, acá le habla de sus acciones violentas. Ellos eran, como les decía yo, eran despiadados y mataban a sangre fría. La violencia se convertía en muerte, no solamente en violencia física, sino que llegaban a matar a sangre fría, despiadadamente, a aquellos que se opusieran a ellos. Así que habían cosas tremendas que también el pueblo debía cambiar, pero debían ser absolutos, debían cambiar radicalmente su forma de actuar. Entonces esos dos acontecimientos pasaron, ¿no es cierto? Y Dios, este segundo acontecimiento, primero que hubo arrepentimiento de parte de ellos, y segundo que Dios se arrepintió de destruir la ciudad de Nínive. Con esto Dios los perdona. La grandiosa ciudad de Nínive ha sido salvada a través
de este arrepentimiento. La pregunta que nos cabe hacernos: ¿por qué los nivitas pudieron recibir tan grande misericordia de Dios? Cuando vemos, ¿no es cierto?, la mano de Dios, la misericordia de Él, y a veces la vemos lenta, ¿no es cierto? A veces nos cuesta ver cómo Dios actúa tan rápido, y nos cuesta como humanos, nos cuesta como imperfectos, como seres imperfectos, porque no dimensionamos su misericordia y su amor hasta dónde alcanza, ¿no es cierto? Y a dónde Él quiere, cuando Él quiere tener misericordia de alguien o no. En el caso de los nivitas debemos preguntarnos por qué los nivitas pudieron recibir tan grande misericordia y que fue de inmediata. Si usted ni siquiera pasa, casi no pasa de un verso a otro de este capítulo 3, cuando después de la predicación de Jonás viene un arrepentimiento total, grande, ¿no es cierto? ¿Por qué los nivitas? ¿Cuál era su secreto? ¿Por qué fue tan rápido la misericordia, recibir la misericordia de Dios? Y eso es lo que me llamaba la atención hoy día, de poder pensar en esto, de por qué fue tan rápido. La respuesta está en que Dios cambió su corazón, Dios cambió, se arrepintió de acuerdo al comportamiento que tuvo el pueblo de Nínive. ¿Sí? El pueblo de Nínive se arrepintió. Dios observó el corazón de los nivitas, vio lo que había en lo más profundo de su corazón, vio cómo ellos se retractaban, se arrepentían, y se arrepentían cada uno de las maldades que hacían. Y que estas cosas, se dieron cuenta que todas estas cosas malvadas que hacían enfurecer el carácter de Dios. Mire la conclusión que llegamos con esto. Las cosas malvadas hacían enfurecer el corazón de Dios, su carácter. Entonces empezaron a abrir sus ojos, se dieron cuenta, ¿no es cierto?, de que tenían que cambiar su actitud, su forma de ser. Además del miedo que resultaba, ¿no es cierto?, en este duro castigo que se venía para ellos. Obviamente sintieron miedo. Las palabras de Jonás, ¿no es cierto?, repercutieron en sus oídos. Dios oyó sus oraciones. Y no solamente de boca para afuera, sino que Dios vio el corazón de cada uno de ellos, no solamente del rey, sino que de los nivitas por completo, ¿no es cierto? Rogándoles, les pedía al rey que le rogaran a Dios que detuviera su enojo con ellos. Independientemente del enojo que tenía Dios con ellos, fue tocado su corazón. El Señor se movió en misericordia, y yo creo que Él esperaba eso, ¿no es cierto? Por eso mandó al profeta. No es que haya decidido, y ojo con esto, no haya decidido, junto con mandar al profeta, haya decidido destruir la ciudad de Nínive. Él ya había prometido anteriormente destruir la ciudad de Nínive. Era casi la ejecución ese día en donde mandó al profeta. Pero en su profunda misericordia y en el conocimiento que tenía Dios, manda al profeta y les entrega ese mensaje de arrepentimiento. Y Dios, por muy enojado que estuviera, fue tocado su corazón y fue movido a misericordia. Pudo retractarse, ¿no es cierto?, de esta catástrofe que venía para la ciudad. Se extendió su misericordia, se extendió su tolerancia hacia ellos, hacia los nivitas. Estos creyeron en Dios
y pudieron entender su voz. Se dieron cuenta de que las palabras del profeta era palabra de Dios. No cuestionaron en nada. Las palabras que ellos recibían, aparte que venía de parte de Dios a través de los labios del profeta, creyeron realmente que eran de Dios e impactaron sus corazones e impactaron sus vidas. Ya su vida no fue igual después de escuchar aquellas palabras. Aceptaron su reto, no se resistieron, ni reclamaron ante él. ¿Se ha fijado que cuando uno le predica a alguien, muchas personas se resisten a lo que están escuchando? Se resisten, pareciera que quisieran tapar sus oídos y no escuchar lo que estamos diciéndoles. Cuando les hablamos de pedir perdón, les hablamos que se arrepientan, que pidan misericordia de Dios y que acepten a Jesucristo como Señor y Salvador. Pareciera que le estuviéramos ofendiendo o diciendo algo malo, ¿no es cierto? Y se resisten a lo que uno está diciendo. El verdadero arrepentimiento que tuvieron los nivitas les hicieron abrir sus oídos, y no solamente sus oídos, sino que su corazón también fue abierto para recibir palabra de Dios, para recibir lo que Dios había estado mandando a que hicieran. Dios tuvo misericordia de ellos, no solo por los actos que empezaron a hacer, que se sentaron en el polvo, se tiraron en la cabeza cenizas, se vistieron, ¿no es cierto?, con sacos. No solamente esos actos fue lo que vio Dios en ellos, sino que lo que vio en ellos fue un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento de ellos era arrepentimiento real. No era teatro, no estaban simulando, sino que era muy profundo. Y Dios, que es un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, que lo sabe todo, Dios conocía el corazón, la profundidad del corazón. Dios mira la profundidad de nuestro corazón también, ¿no es cierto? No solo lo que hacemos externamente, sino que en lo más profundo de nuestro ser, Él nos conoce. Él sabía de antemano quién éramos nosotros. Sabía lo que necesitábamos y sabía y sabe aún hoy día cuán profundamente nosotros nos hemos arrepentido. A pesar de cuánto hagamos para mostrar nuestros arrepentimientos, si no lo hacemos genuinamente, entonces será imposible encontrarnos y ganarnos su misericordia. Cuando no conocía al Señor, pasé por muchas experiencias y de cada una obviamente hoy día estoy consciente que fui aprendiendo. Pero al principio, cuando intentaban llevarme a la iglesia, yo sabía que me había equivocado, que había cometido un par de errores, pero nunca hubo un arrepentimiento genuino. Y yo tuve experiencia también en la iglesia católica, como adolescente, como joven, fui también y allá aprendíamos cosas, ¿no es cierto?, que nos llevaban a tener un arrepentimiento no real, sino que era un arrepentimiento más que era por obras, ¿verdad? Y se conoce no solamente en el catolicismo, sino que en otras religiones también, que se trata de ganar la misericordia de Dios a través de las obras, a través de las cosas que hacemos, ¿no es cierto?, a través de arrodillarnos, caminar cierto tramo arrodillado para alcanzar la misericordia de Dios, llevar flores a algún lugar, ¿no es cierto?, determinado, donde habrá una imagen y nos lleva a tocar la misericordia de Dios,
tratar de llevar una ofrenda, tratar de hacer una u otra cosa para ganar la misericordia de Dios. Y de esa forma estamos tan equivocados. No es la forma de ganar la misericordia de Dios. La misericordia de Dios se gana con verdadero arrepentimiento, cuando hemos sido reales. Yo me acuerdo que me arrepentía de algunas cosas malas que había hecho, pero ya luego, ¿no es cierto?, rezando un poco, haciendo un par de cosas, ya luego trataba de sentir paz en mi corazón, pero nunca sentí la paz en mi corazón verdaderamente como cuando recibí a Cristo en mi corazón, le abrí y me arrepentí verdaderamente de lo que había cometido. Nunca se siente tanta paz cuando uno verdaderamente se arrepiente, no de aquí para afuera. Cuando uno se arrepiente empieza a cambiar las cosas que ha hecho mal, ¿no es cierto? Cuando habían reyes que hicieron, dice en el Antiguo Testamento, habían reyes que hicieron lo bueno delante de Dios. Cada uno de los que hizo lo bueno delante de Dios, si estaba precedido, ¿no es cierto?, por algún rey que hizo lo malo delante de Dios, este rey que hace lo bueno sacaba toda la idolatría, todo lo que tenía que ver con dioses ajenos, con toda la idolatría, donde estaba el corazón de Israel, donde se había volcado el corazón de Israel a adorar a otros dioses incluso, y limpiaban completamente. Ese es el verdadero arrepentimiento, lo que Dios busca de nosotros cada día. Cometía pecado y me arrepentía. Oraba, ayunaba y trataba de ganarme de esa forma la misericordia de Dios, pero no lo conseguía. El camino de maldad en el ser humano no se refiere a algunos actos de maldad solamente, sino se refiere a la fuente del mal que hay detrás de cada acto de maldad que yo hago. Hay una fuente a la cual uno debe identificar y puede también identificar y poder detectarla, ¿no es cierto?, antes de caer en pecado, antes de equivocarnos. En Hebreos capítulo 12, verso 1, dice así, lo voy a leer también en lenguaje sencillo nuevamente. Hebreos capítulo 12, verso 1, la palabra del Señor dice así. Por lo tanto, nosotros, rodeados de una nube tan densa de testigos, desprendámonos de cualquier carga y del pecado que nos acorrala. Corramos con paciencia la carrera que nos espera. Despojaos de todo peso de pecado, dice en otra versión, la versión 60. Despojaos. Y acá dice, desprendámonos, ¿cierto? Ese despojarse, desprenderse, significa liberarse, ¿no es cierto?, deponer, desechar todo lo que tiene que ver con el pasado, con lo que a mí, en otras palabras, como les decía, dice asedia, en otra dice que de todo pecado que te acorrala, ¿no es cierto?, porque eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que nos manda la palabra del Señor a hacer, despojarnos, sacarnos, liberarnos, cortar cadenas de pecado que haya en nuestra vida. Eso es verdaderamente arrepentimiento y eso es ir a la fuente del pecado también, sacar todo inmundicia, todo pecado que haya en nosotros. Cuando el pueblo de Nínive abandonó la violencia que había en sus manos, demostró su verdadero arrepentimiento. Dejó de hacer las cosas que ellos sabían que eran malas y que los alejaban de Dios. Ellos se daban cuenta, se dieron cuenta desde el inicio, ¿no es cierto? Tenían conciencia
de las cosas malvadas que hacían y nunca buscaron arrepentimiento de parte de Dios. El verdadero arrepentimiento no solo habla de un arrepentimiento mostrado en palabras, ni algún comportamiento piadoso que uno pudiese tener, sino poner ante Dios la raíz de nuestros actos que muchas veces son malvados, poner la raíz, arrepentirnos de corazón, sacar todas costumbres, todas intenciones que nosotros podamos tener y que estamos seguros que y sabemos que en vez de acercarnos nos aleja más de Dios. Eso es verdaderamente arrepentirse. Verdaderamente arrepentirse es actuar de acuerdo a las demandas que Dios nos da. Los nivitas nos dieron un gran ejemplo. Ellos dejaron su vida de maldad y decidieron seguir las demandas de este Dios que se ponía delante de ellos como el Dios verdadero, de este Dios que fue proclamado por las calles. Ya no hacía falta, ¿no es cierto?, que alguien viniera de tan lejos como lo fue el profeta para buscar arrepentimiento, sino que ellos buscaron a Dios, buscaron al Señor, se arrepintieron y le pidieron al Señor que tuviera misericordia de ellos. Pero ellos decididamente también dejaron la maldad a un lado y decidieron seguir las demandas que Dios les daba. Amén. Así que pidámosle al Señor justamente esto, que Él nos bendiga, que Él nos ayude a seguir las demandas que Él nos da a través de su palabra, a través del estudio de ella, y que podamos ser obedientes en este día. Oremos al Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el gran ejemplo también que nos da los nivitas. Señor, al tener, al poder ser salvados, Señor, a través de las palabras del profeta y haberse arrepentido de todo lo que hacían, haber buscado el verdadero arrepentimiento, no de boca para afuera, no de actos que no son nada, sino que de verdadero arrepentimiento. Ayúdanos a encontrar ese verdadero arrepentimiento siempre, Señor, y que podamos ser fieles a tu palabra, a tus promesas. Gracias, Señor, por bendecir. Bendiga a cada uno de los hermanos que está ahí escuchando, Señor, esta predicación. Que se ha puesto, Señor, en serio a escucharla, a abrir su corazón, a sacar, a despojarse de toda contaminación, a darse cuenta cuál es la fuente de la contaminación que pudiese haber en nuestras vidas. Ayúdanos